Lo que yo quiero hacer es resolver el problema que existe cuando un usuario va a introducir una serie de datos que queremos recoger y no siempre se introducen correctamente. En ese sentido me quiero aprovechar de una de las características que tiene Excel, que es el tema de los controles de formulario, es decir, casillas de verificación, botones de radio, botones de control de número, etcétera, etcétera. En ese sentido, lo primero que necesitamos es que en nuestro Excel aparezca la ficha que en Excel 2013 se llama la ficha del desarrollador, pero que en las versiones anteriores se llama la ficha del programador. Cuando hablo de versiones anteriores, estoy hablando de 2007 y 2010. Entonces, para sacar esa ficha del desarrollador, iremos a Archivo, Opciones, y dentro de Archivo Opciones veremos que en la opción de personalizar la cinta de opciones, la casilla de verificación de desarrollador no está marcada. La marcamos y al volver a la hoja de cálculo ya nos encontramos con esa ficha del desarrollador. Allí tenemos distintos grupos de opciones que son de código, complementos, controles, que es la que nos interesa, y luego XML y alguna otra opción. En el grupo de controles tenemos un maletín donde pone insertar, y dentro de insertar, al desplegarlo, tenemos dos partes, lo que son los controles de formulario y lo que son los controles ActiveX. Los controles son muy parecidos, pero no son iguales. Los controles de formulario son muy fáciles de utilizar, pero son poco flexibles a la hora de aplicarles formato. Y los controles ActiveX son muy flexibles, los podremos presentar y podremos hacer con ellos muchísimas cosas, pero requieren programación para darles una funcionalidad. De lo que se trata es de que cuando nosotros pidamos información al usuario, esa información se pueda introducir lo más correctamente posible. Tengamos en cuenta que toda esa información luego nos la vamos a llevar a un almacén de datos y todos esos datos va a haber que analizarlos. En ese sentido, supongamos que tenemos que pedir un número que va a un intervalo de 0 a 5 y yo no quiero que nadie ponga ni números negativos ni números mayores que 5. Es más, tampoco queremos que los usuarios utilicen a menudo el teclado, sino que con el ratón interactuando con estos controles puedan suministrarnos esa información. Para ello, el primer control que vamos a utilizar es uno que se llama control de número. Recordad, estamos hablando de controles de formulario y no de controles ActiveX. Cojo el control de formulario correspondiente a control de número y lo dibujo. Una vez que tenemos el control de número dibujado en la superficie de la hoja de cálculo, tanto para este control como para todos los demás, vamos a tener que hacer clic con el botón derecho sobre él para que nos salga en el menú contextual la opción de formato del control. Aquí podremos controlar el valor mínimo, el valor máximo, cuál es el intervalo de crecimiento y decrecimiento que se va a producir cuando interactuemos con ese control, y lo más importante para todos los controles es vincularlo con una celda. Nosotros no trabajaremos directamente con el control, interactuamos con el control, pero trabajaremos con la celda asociada al control. Vincular con la celda, en este caso
con una celda que esté cerca del control para ver cómo varía. En una situación real, todas estas celdas vinculadas a los controles las podemos tener en una zona para que no se vean. Las podemos tener en otra hoja distinta, por ejemplo. Voy a poner un valor mínimo de 0, ya está puesto, y un valor máximo de 5. El incremento se va a dar de 1 en 1, aceptar. En el momento en que hagamos un clic en una celda cualquiera, ya tenemos ese control para poderlo utilizar. El segundo control que quiero ver es un control que se utiliza muy a menudo, que es el de las casillas de verificación. Las casillas de verificación me van a permitir suministrar un valor de sí o no, de verdadero o falso, y evitamos situaciones como, por ejemplo, usted tiene una tarjeta de descuento y a la derecha el usuario introduce una S, un sí, un yes, luego a la hora de analizar los datos no podemos hacerlo bien con todas esas entradas. Yo necesito una entrada única de verdadero o falso siempre para esa información. En ese sentido, vuelvo a desplegar el maletín de insertar y esta vez cogemos el control de casilla. Lo mismo, dibujamos, cambiamos el texto de la casilla de verificación. Por ejemplo, le vamos a poner: ¿tienes coche? Y otra vez, botón derecho, formato del control. En este caso, las opciones del control ya no son valor máximo, valor mínimo, incrementos, debido a la naturaleza del control. Aquí podemos establecer el valor inicial de la casilla de verificación para ver si la primera vez que se presenta el formulario, esa casilla de verificación está marcada, sin marcar o incluso en un estado de sombra. Y cómo no, lo más importante, vincular con la celda. Otra vez, marcamos una casilla que esté cerca de la casilla de verificación, más que nada para ver que esto funciona. Ahora, cuando interactuamos con la casilla de verificación, tenemos como respuesta verdadero, falso, que son palabras reservadas para Excel para controlar los valores lógicos, los valores booleanos. Podemos ver cómo funcionaría esto utilizando este valor proporcionado al interactuar con la casilla de verificación. Por ejemplo, voy a utilizar un condicional diciendo que si la celda asociada a la casilla de verificación es verdadero, entonces saco una cadena de texto y si no, mostraré otra. El siguiente control que quiero ver es un control que se llama cuadro combinado, aunque su nombre en este caso no es del todo correcto. Un cuadro combinado sería para utilizarlo como un cuadro de texto y como un selector de opciones. En este caso, dentro de Excel, estos controles únicamente me van a permitir seleccionar una opción y no voy a poder escribir en ese cuadro de texto valores nuevos. Este cuadro combinado es este icono de aquí, lo dibujamos y al hacer un clic con el botón derecho vemos que también me sale la opción de formato del control.
Aquí nos dice que tenemos que vincular este control con una serie de celdas que contengan los valores que se van a mostrar al utilizar este cuadro combinado. ¿Cómo no? Vincular con la celda y líneas de unión verticales es el número de opciones visibles que se van a mostrar cuando nosotros hagamos un clic en el desplegable. En este sentido, vamos a poner en una serie de celdas, por ejemplo, los meses del año. Enero, arrastramos hacia abajo y este va a ser el origen de datos para nuestro desplegable. Botón derecho, formato del control, rango de entrada, estos meses, vincular con la celda, con una que esté cerca del control y aceptar. Cuando nosotros utilizamos el control, vemos que nos salen 8 opciones visibles con una barra de desplazamiento que me permite acceder a las que están por encima o por debajo, que no están visibles. Y cuando seleccionamos una opción, entonces lo que nosotros obtenemos no es el texto que hemos seleccionado, sino el número correspondiente al orden en el que se encuentra esa opción dentro de la lista. Con lo cual, en vez de tener enero, febrero, marzo y abril, yo tengo 1, 2, 3, 4 como respuesta de utilizar este control. Deberemos de utilizar una función de búsqueda para poder encontrar efectivamente el mes correspondiente en texto. Otro control que vamos a ver es un control que me permite elegir una opción entre varias que sean exclusivas entre sí. Estoy hablando de los botones de opción, lo que siempre se han llamado los botones de radio. Entonces, vamos a suponer que queremos capturar la edad del usuario diciendo: tenemos menos de 30 años, entre 30 y 60 o más de 60. Entonces, yo puedo poner 3 botones de opción, pero voy a meterlos dentro de un control que se llama cuadro de grupo para, efectivamente, agrupar esos botones de opción. Lo digo por si acaso existiesen otros botones de opción que se refieran a otro concepto y que cada uno trabaje por separado, cada grupo de botones por separado. Ponemos los botones que necesitemos, les vamos cambiando las leyendas. Una vez que tenemos los controles dibujados, ya tenemos todos los botones dentro del cuadro de grupo, vamos a hacer un clic con el botón derecho en cualquiera de ellos para ir a la opción de formato del control y, como no, vincular con la celda y le damos a aceptar. Con lo cual, veremos que al interactuar con los botones de opción obtenemos un número correspondiente al orden en el que los hemos dibujado dentro del cuadro de grupo. Ahora ya podemos actuar en consecuencia en función de este valor obtenido. En nuestro caso, podríamos hacer un ejemplo de asociar menos de 30, entre 30 y 60 y más de 60 con las opciones de joven, maduro y experto.
Bueno, espero que os haya servido esta explicación para poder en adelante recoger los datos que vienen de los usuarios de una manera más eficiente y así después poder analizarlos correctamente, ya será con tablas dinámicas, ya será con filtros o con cualquier otra herramienta que esté a nuestra disposición.